La imagen es histórica, de eso no cabe duda. Ver a Nicolás Maduro sometido, despojado de su banda presidencial y bajo custodia militar, genera un impacto que sacude al mundo. Es el fin abrupto de una era marcada por el autoritarismo, pero también es el inicio de un capítulo donde la incertidumbre reina con más fuerza que la esperanza. Venezuela amanece sin su tirano, pero también sin un gobierno claro, sin Estado de Derecho y con un vacío de poder que amenaza con ser llenado por la violencia o bien por la anarquía. La captura del dictador no implica por sí sola la restauración inmediata de la democracia. Lo que implica es más bien una enorme interrogante. ¿Quién gobierna hoy en Caracas? Las instituciones venezolanas, cooptadas durante años por el chavismo, están acéfalas. La cadena de mando militar se rompió y en ese silencio de los cuarteles reside el mayor peligro para la población civil. No hay claridad sobre si las facciones leales al régimen van a intentar resistir, si los grupos paramilitares van a tomar el control de las calles o si se va a desatar una pugna interna por ser el sucesor del dictador. Como sea, es comprensible la alta expectativa que se ha instalado en el corazón de millones de venezolanos. Para ellos, para los venezolanos oprimidos que han sobrevivido a la escasez, a la persecución, también al miedo sistemático, este momento se siente como una bocanada de aire tras años bajo el agua. Y para la diáspora, esos casi 8 millones de venezolanos esparcidos por el mundo, la noticia genera evidentemente la ilusión del regreso. No se puede analizar este escenario sin recordar por qué el país llegó a este punto. Venezuela no solo se empobreció, fue saqueada. Una nación que flota sobre las mayores reservas de petróleo del planeta fue reducida a la miseria por una gestión criminal e incompetente. La dictadura de Maduro no solo destruyó la economía, dinamitando el valor de la moneda y destruyendo la capacidad productiva, no, destruyó el tejido social. Nunca deben olvidarse las cifras porque son desgarradoras. El éxodo venezolano es la crisis migratoria más grande en la historia de este hemisferio. 8 millones de personas tuvieron que abandonar sus casas, no por una guerra convencional, sino por el hambre y la falta de futuro. De ellos, cerca de 800.000 se encuentran hoy en Chile, caminando por nuestras calles, trabajando en nuestros servicios, intentando reconstruir una vida que les fue arrebatada. Y algunos, también delinquiendo. Maduro es el responsable directo de esa realidad, de ese dolor, de las familias separadas, de los hospitales sin insumos y de una generación completa que creció sin conocer la libertad. Un dictador que se robó elecciones y al que se le acusa de una década de crímenes, torturas, violencia sexual incluso y detenciones arbitrarias. Su legado es la ruina. Sin embargo, es aquí donde el análisis se tiene que desprender de la emoción para entrar en la racionalidad política y jurídica. La caída del tirano no puede cegarnos frente a la forma en que se produjo. La alegría por el fin de la dictadura no debe validar el método usado para terminarla. La intervención ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un acto unilateral que viola el derecho internacional y la propia legalidad estadounidense. La Constitución de Estados Unidos es taxativa en su artículo 1, sección 8. La facultad de declarar la guerra reside exclusivamente en el Congreso. El presidente Trump no les pidió autorización. No hubo debate en el Capitolio, no hubo presentación de pruebas ante los representantes del pueblo norteamericano, ni se buscó el consenso bipartidista que requiere una operación de esta magnitud. Al actuar básicamente por decreto, Trump ignoró los contrapesos esenciales de su propia democracia. Figuras republicanas, senadores de su propio sector, ya han levantado la voz en el pasado ante aventuras militares parecidas, advirtiendo que el gobierno no puede funcionar como una monarquía. Al saltarse al Congreso, la Casa Blanca no solo incurre en una ilegalidad, sino que debilita la legitimidad de la acción ante los ojos de su propia ciudadanía. Más grave aún es el desprecio por las normas internacionales. No hubo resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que avalara esta operación. No se invocó la Carta Democrática de la OEA para construir una coalición regional. No, fue una decisión tomada en el despacho Oval, ejecutada con la lógica del sheriff que dispara primero y pregunta después. Esta unilateralidad tiene consecuencias.
Transforma la política exterior en un ejercicio de fuerza bruta, donde la soberanía de las naciones queda supeditada al capricho de la potencia de turno. Si se valida que un presidente estadounidense puede entrar en un país extranjero y extraer a su gobernante, por más dictador que sea, sin un mínimo acuerdo internacional, se establece un precedente nefasto, que impide que mañana otras potencias como Rusia o China usen la misma lógica para intervenir en sus zonas de influencia alegando intereses de seguridad. Al romper las reglas del juego, Trump no solo derroca a Maduro, sino que destruye los diques del derecho internacional. Surgen entonces las preguntas sobre la justificación esgrimida para detener a Maduro, el narcoterrorismo. La acusación es grave, pero en democracia las acusaciones requieren evidencia. ¿Están las pruebas sobre la mesa? ¿Se presentarán al mundo de forma transparente? La historia reciente obliga a ser escépticos. Resulta imposible no hacer un paralelo con la invasión a Irak en 2003, cuando se aseguró al mundo que Saddam Hussein fabricaba y escondía armas de destrucción masiva. Se invadió, se derrocó, se juzgó y se ejecutó al líder iraquí. Las armas nunca aparecieron. La inteligencia fue manipulada para justificar una decisión política que se había tomado mucho antes. Por eso hoy la duda es legítima. Si Maduro es un narcotraficante que representaba una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, tendrá que probarse. Trump tendrá que convencer a sus propios ciudadanos del peligro que representaba, porque para el ciudadano medio de Estados Unidos, Maduro no es Osama Bin Laden ni tampoco Saddam Hussein. No existe en la opinión pública norteamericana una sensación de amenaza directa proveniente de Caracas que justifique una guerra. Esto deja a Trump en una posición política delicada, habiendo iniciado un conflicto internacional sin el respaldo mayoritario de su población y contradiciendo su propia promesa de campaña del 2024, cuando aseguró que su mandato sería para detener guerras, no para iniciarlas. Las consecuencias políticas para Trump podrían ser severas si la situación en Venezuela se empantana. Si el vacío de poder deriva en una guerra civil o si la ocupación se prolonga, el costo político interno será alto. Sin embargo, en lo inmediato, ha logrado imponer su agenda, demostrando que en el escenario actual los organismos multilaterales son irrelevantes, que en el fondo por eso actuó él, porque no lo hizo nadie más. Y este en sí mismo es también un gran tema. La incapacidad de la Organización de Naciones Unidas quedó expuesta de manera vergonzosa. Que el Consejo de Seguridad recién haya convocado a una reunión para el lunes, día después de consumados los hechos, habla de una burocracia oxidada, incapaz de reaccionar a la velocidad de las crisis modernas. La ONU se ha convertido en un espectador pasivo, un foro de discursos que no alteran la realidad en el terreno. No sirven para nada. Igualmente lamentable es el papel de la Organización de Estados Americanos y de las democracias latinoamericanas. La región falló. América Latina tuvo años para resolver la crisis venezolana, para ejercer una presión diplomática efectiva, para aislar al régimen y forzar una transición negociada. No se hizo. La desunión, la retórica vacía y la falta de liderazgo regional dejaron al campo abierto para que una potencia extranjera resolviera el problema a su manera. Chile es el reflejo patente de esta incapacidad continental. La reacción de nuestra clase política ha sido más bien de una torpeza decepcionante que la de un ejemplo diplomático. Fue incapaz de articular una postura de Estado. Por un lado, el presidente Gabriel Boric criticó la intervención, defendiendo principios de soberanía. Tenía un punto ahí, sin duda, pero arrastrando la carga de una izquierda que demoró demasiado en condenar con fuerza la dictadura venezolana. El discurso de Boric del día sábado fue solo para condenar la incursión de Trump, pero con una nula mirada crítica sobre cómo Maduro labró con su dictadura su actual presente. Y por el otro lado, el presidente electo José Antonio Kast celebró la captura, aplaudiendo el resultado, pero sin cuestionar la ilegalidad del método, validando implícitamente que el fin justifica los medios. Es decir, el presidente saliente y el entrante fueron incapaces de reunirse para tratar de fijar una postura de Estado común. No era tan difícil sostener dos ideas simultáneas, que es una buena noticia que el dictador ya no esté en el poder y que es una mala noticia que haya sido sacado mediante una intervención militar ilegal extranjera. Pero la política chilena, y la política mundial hay que decir, parece haber perdido la capacidad de los matices. Caímos en una lógica binaria que además es bien tóxica.
se instaló la absurda idea de que si se critica a Trump, se está defendiendo a Maduro, o que si se condena al dictador, se debe aplaudir el accionar de Trump. Esta simplificación del debate público es peligrosa. Se puede y se debe tener una mirada crítica de ambas cosas. Se debe condenar la tiranía que castiga con hambre a su pueblo y con la misma fuerza condenar el intervencionismo que desprecia la ley. No son posturas excluyentes, sino que imperativos éticos que convergen entre sí. El mundo atraviesa tiempos inciertos. El multilateralismo eficiente murió. No hay un liderazgo global claro que ofrezca estabilidad. Nos quedamos con la imagen de un dictador que destrozó su país con total impunidad durante años y con un presidente de Estados Unidos que actúa sin contrapesos, imponiendo su voluntad por la vía de los hechos consumados. La lección que queda flotando es muy amarga. Cuando las instituciones fallan, cuando la diplomacia llega tarde y mal, se impone la ley de la selva. Y en un mundo regido por esa ley, la libertad y la soberanía dejan de ser derechos garantizados para convertirse en concesiones del más fuerte. Ojalá que la historia no nos cobre demasiado cara esta cuenta.